Nuestro estudio de la hora de la tarde, por una conversación que tuve ahorita con una hermana, creo que debo predicar algo, creo que debo enseñar algo que es muy, muy importante, y es hablar acerca del bautismo. El bautismo, como he hablado bastante del bautismo y muchas personas han tenido un bautismo, ya sea por la iglesia tradicional cristiana o por la iglesia tradicional católica o por cualquier otro tipo de iglesia. Esto, digamos que en medio de todo es bueno que las personas hayan tomado una decisión de bautizarse, los que tomaron la decisión de bautizarse. Perdón. Pero hay personas que no tomaron la decisión de bautizarse, sino que los bautizaron o los hicieron bautizar cuando niños, o los papás por la emoción, mire que bautice a mi niño, bautiza. Entonces hay personas, voy a poner a grabar esto. Porque voy a hablar acerca del bautismo, es tan importante entender que hay en la Biblia habla dos bautismos, digamos varios bautismos, que es el bautismo de Moisés, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay la palabra bautismo, como yo les he dicho en otras enseñanzas, si uno amontona sobre la palabra bautismo, otro bautismo, entonces hay un enredo. El bautismo del Espíritu Santo, que dicen que el bautismo de fuego, que el bautismo de fuego es del Espíritu Santo, que no, que el bautismo en agua es así, que el bautismo... Hay mucha pregunta y debido a que esta hermanita, a quien amo con el amor de nuestro Señor Jesucristo, me hizo esa pregunta, me la limpias, creo que tomé la decisión de ampliar un poquito mejor, ampliar más este estudio acerca del bautismo. Primero por las inquietudes y segundo para confirmar su decisión, porque cuando no se entiende esto, el mandamiento del Señor en Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16 está diciendo, Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, dos cosas. Las personas piensan que el que se bautiza es creer en Jesús y bautizarse ya es salvo. De hecho, sí, pero para esto hay una condición, que debe creer algo. Dice que el que creyere y fuere bautizado. Creer hace que yo experimente la salvación, pero el bautismo no salva cuando no se hace creyendo. No sé si me está explicando, si me explico. ¿Por qué? En Romanos capítulo 10, para que entienda qué es bautizarse creyendo, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la gente dice, no, yo voy a confesar que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ya soy salvo. Lo que pasa es que esa es una de las interpretaciones de la iglesia cristiana, digámoslo, no sé si digamos clásica, durante muchos años, que con solamente un versículo la gente piensa que diciendo eso, que si confesares con tu boca, o sea, venga, y le saca le sacan una, bueno, como diga usted conmigo, o sea, repita conmigo, y le hacen forzadamente hacer esta oración y dicen que es la oración de salvación. Como simuladamente, venga, oremos. Entonces, yo le he hecho hacer la oración de salvación muchas veces. Entonces, venga, vamos a orar por la comida. Y cuando oran por la comida, bueno, ore conmigo. Bueno, Señor, yo creo que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios levantó de los muertos. Entonces ya, por fin hizo la oración de salvación. Todo eso hace que haya mal entendimiento de la fe, de la gracia y aún del bautismo. Porque confesar quiere decir ser pública mi fe, hacer pública mi fe. Nadie se puede salvar si yo no predico así, si yo no enseño que Jesús es el Señor y si yo no creo que Dios levantó de los muertos desde mi corazón, entonces no puede salir eso por mis labios.
La persona se salva es por el testimonio que yo doy. Cuando Pablo escribió a los romanos, ellos estaban acorralados porque los estaban persiguiendo por su vida de fe. Y como los estaban persiguiendo, entonces a ellos se les prohibía decir que Jesús era el Señor. Para ellos el Señor era su rey, el que estuviera de monarca o de rey, de emperador, lo que fuera. Él era el Señor. De hecho, cuando Jesucristo lo crucificaron, dijeron, no, es que si Él dice que es un rey, entonces se está oponiendo al César. Entonces, si se hace rey, entonces hay que matarlo, porque no puede haber dos reyes, porque será como levantarse en contra del rey. Entonces ellos tenían mucho temor, y la gente no se podía salvar porque le daba miedo, como hoy en día a mucha gente le da pena decir que Jesucristo es el Señor y decirle que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para que otros se salven. Lo que sale de mi corazón, la fe que yo tengo, si sale por mis labios para predicar, tiene el poder de salvar. Pero si yo me quedo con eso callado porque me da miedo, entonces la gente no se salva. Entonces dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Luego dice 14, capítulo 10 de Romanos, estoy leyendo versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a decir Jesús, Jesús, si no creen en Él? Por eso es que todo el mundo dice, Dios mío, ay, mi Dios, mi Dios. Otros, ay, Virgen Santísima. Pero ya hicieron la oración de salvación, pero le está diciendo Virgen Santísima. O Buda, o cualquier abuelita, o mi mamá, mami. ¿Dónde está puesto su corazón? O sea, en el momento de su muerte, ¿a quién le va a entregar su alma? Usted no me irá cantando, Jesús, Jesús, toma mi espíritu. Sí, pero si no tiene fe, si no se le ha enseñado que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también vamos a vivir en vida nueva. Entonces lo que se confiesa con la boca y se cree con el corazón es lo que produce la salvación, porque uno se salva es por la fe, no por el bautismo. La salvación, él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque el que cree ya está dejando todo su pasado. Eso, allá quiero ir. Pero primero hay que tener la fe, es decir, dice que el que creyere. Entonces, para que sea bautizado hay que creer. Y aquí Pablo está diciendo, ¿qué es lo que hay que creer? Primero, ¿qué es lo que hay que creer? Entonces dice, porque no hay diferencia. Perdón, 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es decir, que hay que ir a anunciar las buenas nuevas. Yo les comenté un día que había un pastor que me decía que si yo era feo, que él era lindo y que él era hermoso y que él se cree lindo. Y yo le dije, pues sí, yo soy feo, pero una cosa tengo bonita, mis pies. ¿En verdad tú tienes listos los pies? Le dije, sí, así dice la Biblia, porque yo llevo el Evangelio. ¿No? A mí no me importa si soy lindo o soy feo. A mí lo que me interesa es que mi llegada, cuando alguien me conoce y yo puedo llevar el Evangelio, esa persona puede decir, qué hermoso fue el día que conocí a este Señor y me trajo estas buenas noticias. Que eso es lo que hablaba con la hermana ahorita, que ella estaba muy vacía, muy sola. Yo le digo, pues dele gracias al Señor que nos puso en el camino, y para ella el tener este tipo de estudios, esta enseñanza, para ella es muy hermoso, y yo me siento que el Señor le ha oído a ella y me ha usado, porque ese fue mi llamado, que yo ayude a los que tienen hambre y sed de justicia, que dice la Biblia, le estaba leyendo, los sedientos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está desde su lengua, yo Jehová los oiré, yo abriré. Entonces, como el Señor está escuchando a esa gente que tiene hambre y sed y sabe que yo tengo para darles de beber, pues entonces nos va a poner ahí. Entonces ellos dirán, o le dirán a usted cuando usted va a predicar el Evangelio, así como dice acá, uy, qué lindo cuando yo te conocí, qué hermosa tu llegada, cómo me alegra el día que una vez escuché, ay, yo no me acuerdo, nunca se me olvidará el día que hermano llegó allá y tocó la puerta de mi casa a predicarme. Pues, mi llegada para esa familia fue muy hermosa. Entonces digo que mis pies son hermosos, sus pies también sean hermosos. ¿Sí? Ahora, que no todos obedecieron, eso sí, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la gente que se va, que confiesa, dice el versículo 9, el que confiesa con su boca que cree que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque es que uno se salva es por la fe. Mire lo que dice Efesios, no se salva por el bautismo. Son paso por paso. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Es decir, que la fe
es la que Dios nos da, es un regalo de Dios que nosotros podamos escuchar la palabra y que Él nos dé el creer la palabra. Si nosotros creemos es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Es por el Espíritu Santo que los ojos de los ciegos son abiertos, los oídos de los sordos se abren y el corazón de los que tienen corazón de piedra son circuncidados y la persona puede recibir el Evangelio. Pero esto no proviene de los hombres, por más que yo haga esfuerzo, solamente si tiene fe, es decir, si se le predica conforme a la Biblia, la persona puede tener fe, y teniendo fe puede confesar su vida de fe y puede creer que los demás van a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, pero que Dios lo levantó de los muertos y se salva, y esa persona que es salva se bautiza. La persona que ya recibe esa gracia, salvo es otra enseñanza que tengo que hacer acerca de la salvación, pero salvo en este caso sería una persona apartada, una persona a quien Dios apartó porque ya es diferente a los demás, porque ya tiene mi palabra, porque ya tiene mi fe. No todo el mundo obedece y todo el mundo hace bautismo como quieran y dice: venga hermanito, bautícese, y usted se bautiza, es como un paso de obediencia a Dios. ¿Por qué? No, porque es que aquí el Señor mandó decir en Mateo capítulo 28, ¿sí? Como en Mateo capítulo 28, en el versículo 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice, es que Él mandó. Y como Él mandó bautizar, entonces usted, hermanito, usted tiene que bautizarse porque es un paso de obediencia. ¿Qué hacemos? ¿Y qué saca con obedecer si no tiene fe? ¿Cómo se va a bautizar si no ha creído? Si no ha creído en su nombre. Mire, primero, para hacer esto, yo les quiero comentar que creo que muchas personas se han bautizado con el bautismo de Juan. Lo digo para vergüenza de muchos hermanos que creen que están bautizando bien, pero que están bautizando con el bautismo de Juan. ¿Por qué les digo eso? Por eso estamos hablando del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Mire lo que dice en Hechos capítulo 19. Menos mal que no lo digo yo, sino que el apóstol Pablo en la Biblia dice. O sea, si la Biblia no dijera, yo no estaría diciendo que estoy diciendo. Ni ustedes van a escuchar, no escucharían lo que les voy a decir. Yo solamente los voy a guiar a través de la Biblia para que encuentren y tengamos ordenado el concepto y podamos tomar una decisión. Si me bautizo, y no otra vez, sino por primera vez. Pablo llegó a Éfeso en el capítulo 19 de Hechos, y en el versículo 1 dice que aconteció, Pablo, Lucas, que no era apóstol sino Lucas, el que escribió el libro, vio que está contando: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. El bautismo fue para que creyesen en el que vendría después de él, en Jesús. Ahora, dijo, Jesús el Cristo, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo. No, ahí dice en el nombre de Jesús. Si usted tiene su Biblia, confírmelo. Ahí dice: y fueron bautizados todos en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo así? Pero si acabamos de leer en Mateo 28 que el Señor dijo: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gente bautiza diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted me va a contar a mí, yo escuché una vez que le pusieron una multa a una persona, y cuando le pusieron la multa, no sé, era como 300,000 pesos, la cambió por monedas como de 50 pesos. Y cuente. Muy largo, muy demorado. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay que sintetizar, ¿sí? Pablo no es que esté desobedeciendo que los bautizó en el nombre del Señor Jesús, sino que ya conoce y ya entiende que el nombre de Dios, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. No tiene que, yo lo bautizo en el nombre del Padre, entonces tiene que estudiar las enseñanzas
de la semana pasada cuando enseñé acerca de la Trinidad y comenzando desde que son uno en el nombre. Mire, creo que es el capítulo número, si no estoy mal, el número 14 o 13 del estudio acerca de la Biblia, que entendimos primero uno en el nombre y luego el Padre y luego el Hijo, y Dios el Padre, Dios el Hijo y luego el Espíritu Santo. Esos son 4 enseñanzas que hice la semana pasada para entender que son uno en el nombre. Entonces cuando él dijo vayan y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que pasa es que ellos entendieron ya que Jesús vino en el nombre del Padre, pero que también el Espíritu Santo en su nombre, y que él no vino en su propio nombre, sino que el Padre fue el que le dio ese nombre. Entonces los 3 son uno en el nombre. Entonces cuando uno se va a bautizar, se bautiza en el nombre de Jesús. Mire lo que le pasó a Pedro, cuando Pedro fue a bautizar en Hechos capítulo 10. Recuerden que él fue y estaba en su casa, y luego llegaron unos ángeles, y entonces se bajó un toldo, y entonces él veía animales de toda especie, y entonces también estaba Cornelio en otra parte, y entonces él estaba orando, y entonces dijo Cornelio, le dijo el Espíritu, vaya y dígale, vaya y busque a un hombre de Jope que se llama y dígale que él va a venir a enseñarle. ¿Por qué? Porque estaba igual que esta hermanita que me llamó esta tarde, vaya y dígale que le enseñe. Entonces yo no puedo dejar de enseñarle a una persona que me pregunta. Y entonces, pues como tiene hambre y tiene sed de conocer eso, tenía ese temor ya tan fervoroso que yo también tuve, por eso hice esta enseñanza, porque yo sé que no solamente ella, sino muchos de ustedes pueden estar con el mismo dilema. Entonces hay que organizar bien esto, porque Pedro también, cuando encontró a Cornelio, también estaban buscando al Señor, y también eran personas temerosas, y había escuchado su oración como Cornelio. No voy a leer todo Cornelio, pero finalmente Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y cuando él estaba diciendo eso, en el capítulo 10, versículo 44, después que él llegó y les predicó de Jesús y les habló de Jesús, entonces voy a leer un poquito desde antes, para que entienda, él dando el testimonio a Cornelio, ¿sí? Dando el testimonio desde el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, porque acuérdese que hay que creer que Dios lo resucitó de los muertos. Él está dando, no, desde el 30, vamos a leer completo el testimonio. Cuando llegó, versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, después de que predicó el bautismo de Juan, ¿sí? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno. Eso fue antes, ¿sí? Antes de Jesús fue bautizado, antes se predicó el bautismo de Juan. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, lo que está diciendo en Romanos capítulo 10, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Imagínate dándole ese testimonio, pues con su boca, lo que creía en su corazón lo estaba confesando con su boca. Estaba enseñándole a ellos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él era el que Dios había puesto por juez de vivos y de muertos. Es tan diferente decir que Jesús es el Señor que decir que Él es el juez de vivos y muertos, que Él recibió todo el poder y autoridad sobre los vivos y para los muertos, para que Él sea quien juzgue. Por eso nosotros predicamos que arrepiéntase, porque el Señor viene nuevamente a juzgar. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿cómo así por su nombre? Sí, es que se llama Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Él no sopló sobre nadie, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como una obra
porque ellos se arrepintieron, porque dijo el Señor que todos los que creyesen en Él, entonces yo rogaré al Padre y os dará un espíritu para que esté con ustedes para siempre. Entonces, como este es un testimonio que ya está llegando al cielo, porque este espíritu que fue a hablarle a Pedro y estos ángeles que fueron a hablarle a Pedro, ellos saben que ya esta familia estaba lista para recibir la fe, porque la fe es un don de Dios, o sea que por la palabra de Dios la persona puede recibir fe, y con esa fe que recibieron, ellos no se han bautizado en agua y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios, es decir, hablaban, decían cosas maravillosas de Dios. Como cuando una persona recibe la fe, comienza a hablar, ay, Dios es muy lindo, Dios, qué bueno, como me llamó ahorita, además, no, es que el Señor ha tenido misericordia de mí, Jesús es mi Señor, Jesús, como que comienza llena del Espíritu de Dios a hablar las maravillas de Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Porque uno dijo que mandó bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante. El bautismo, cuando no se hace en el nombre de Jesús, es que el bautismo en el nombre de Jesús es para decir la propiedad, mi propiedad. Bueno, voy a llegar a eso. Para llegar a la propiedad tenemos que mirar, entonces vamos a mirar, porque él dijo, ustedes fueron bautizados con el bautismo de Juan, para que él bautizaba que se arrepintieran y que creyeran en aquel que vendría después de él. Entonces digo que hay personas que se han bautizado con el bautismo de Juan y no con el bautismo que el Señor Jesús ordenó, ¿sí? Porque son dos cosas las que ordenó el Señor: bautizar y celebrar Santa Cena. Entonces son dos ministerios que uno siempre está con los creyentes, después que creen, bautizarlos, y después de que estén bautizando, tener la comunión por medio de la Santa Cena, que somos como un solo cuerpo en Cristo. Ahorita lo vamos a entender. Bien, Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, para que entendamos lo que vio, lo que le dijeron a Pablo, ¿sí? Antes que los bautizaran en el nombre del Señor Jesús y que recibieran, eran discípulos que, mira, ellos habían escuchado hablar de Jesús, porque dice que encontró ciertos discípulos. Ellos estaban hablando de Jesús, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo, entonces les pareció que estaban como hablando raro. Si uno discierne cuando una persona recibe el Espíritu Santo o no. Eran discípulos, pero dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces le dijo, no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Y entonces en qué fueron bautizados? No, nosotros solamente fuimos bautizados en el nombre de Juan. Dijo, ustedes están en kinder. En otras palabras, Juan bautizó por el bautismo de arrepentimiento para que creyesen en aquel que vendría después de él. Ese es básico, ¿sí? Entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista. Estamos hablando de Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué es el bautismo de Juan? Es el que confiesa que es un pecador. O sea, que no pueden presentarse de Dios con su propia justicia. El bautismo de Juan es para los que están bajo la ley y que se creen justos por ser de la descendencia de Abraham. ¿Sí? Ellos son los judíos, Es un bautismo para los judíos que creen que por ser hijos de Abraham se van a salvar, ¿sí? Juan bautizó para que
para que los judíos que tenían que recibirlo a él, que tenían que reconocerlo, porque ellos estaban esperando al Cristo, los gentiles no. Los gentiles no estaban esperando un Salvador, eran los judíos a quien Dios le había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob, que desde Adán había prometido que de tu simiente saldrá el que herirá la cabeza de la serpiente, ¿sí? Entonces ya les había dicho que iba a levantar un profeta. Dios le había dicho por medio de Moisés que profeta dentro de vuestros hermanos levantará el Señor, a él oiréis. Pero Juan es el que viene anunciando que arrepiéntanse y más bien crean en el que viene después de mí. Pero para que ustedes crean en él, tienen que arrepentirse y no pensar que porque son hijos de Abraham van a ir al cielo, porque por medio de la ley, estos justos que se creían justos por guardar la ley, eran unos hipócritas. Mire lo que decía Pablo de ellos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, lo que Pablo estaba diciendo. Yo los bautizo para arrepentimiento, para que no se crean justos porque son de Abraham y porque conocen la ley, o porque ellos, como Pablo, el apóstol Pablo decía que él era fariseo de los fariseos y en cuanto a la ley era irreprensible. Y los fariseos no quiere decir hipócritas. Fariseo, él les llamó aquí hipócritas, generación de víboras, ¿sí? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y generación de víboras, serpientes. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira que viene? Pero ellos eran fariseos. Fariseo quiere decir santo. Santo quiere decir que no comete pecado. Así hay mucho pastor en día que dice que no comete pecado. Y más bien juzga a los demás y se la pasa oliendo y mirando los pecados de la conducta de los demás. Porque eso era lo que hacía Moisés y hacía la ley. La ley solamente busca pecadores para llevárselos a Jesús, para que crean si se arrepienten. Entonces, ellos que estaban bajo la ley y se creían justos por la ley, entonces eran bautizados, y con el bautismo de Juan, ellos se bautizaban con el bautismo de Juan, digamos aquí así, ¿sí? Y salían confesando diciendo que soy un pecador. ¿Por qué? Porque Jesús es el que viene a salvar a los pecadores. Jesús no viene a salvar a los justos. Y la ley es una fábrica de fariseos que hace que la gente se vea por dentro bien, pero por dentro están muy, muy mal. Mateo capítulo 25. 25. Un momentico. 23. Vamos a leer desde el 9, 23:9. Dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, los que se enaltecen pensando que saben mucho, que voy a enseñarles la ley, a ser justos para entrar al cielo. Y yo, no sea maestro, mejor no sea maestro de la ley. Mejor aprenda a discernir la ley, pero no sea maestro de la ley. ¿Por qué? Luego dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Ahí sí les dijo Jesús, no Juan. Jesús les dijo: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es que la ley es muy mala. La ley solamente es para que confiese que es pecador. Pero los fariseos querían escapar diciendo que son buenos. Pero nadie es bueno, solo Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones
por esto recibiréis mayor condenación. Van a las casas, hermano, que el Señor no sé qué, que me dio una palabra, y y el otro haciéndose el justo, bueno y santo, y el otro yo no he cometido pecado. Hacen largas oraciones y con la lengua seducen el oído de los demás, y está santo, 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 esto solamente aquí no se comete pecado. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. ¿Por qué? Porque entre más ley, más condenación. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, nada es, pero si alguno jura por el oro que está en el templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Bueno, ahí comenzó a decirles luego el 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer de aquello. Ahí es donde muchos no entienden que Jesús confirmó el diezmo, pero como enseñan a la gente a robar el diezmo. Pero él dijo que era necesario diezmar, pero también había que dejar la justicia y la fe. Pero son ladrones, ¿qué hacemos? Es que no entienden la ley, no entiende la ley. La ley es una fábrica de gente que se cree justa y que puede juzgar a los demás y condenarlos. Es que él dijo que eso era pecado. Entonces el Espíritu Santo está equivocado, porque el Espíritu Santo dijo que cuando él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Él no dijo, ustedes serán pecadores, pero es que le dijo a la mujer que no peques más. Deje de estarle oliendo la sobaquina a los demás. Deje que él se arrepienta y que esté ante el Señor. Si cae, cae para el Señor, y si no, no. El fariseo es lo que Juan estaba destruyendo, era fábrica de fariseos que se creían justos, y entonces cuando se bautizan con el bautismo de Juan, se ponen las lentes para mirar con la ley, y entonces van a la iglesia. Usted es ladrón, usted es un matón, usted está en adúltero, usted no puede hacer santa cena. Usted no se puede bautizar porque está viviendo en fornicación, y usted tampoco puede. Solamente ven con los ojos de la ley, hipócritas. Entonces los mantienen con miedo. Jesús vino a liberarnos de esa ley que era temible. No, vuelvo y digo, no quiero decir, y lo he dicho muchas veces, no quiero decir que es que ahorita puede hacer lo que quiera. No. Cuando la persona crece espiritualmente y recibe la gracia, cuando la persona nace de nuevo y recibe la gracia, recibe el perdón, una vez sellado con el Espíritu Santo, lo más lógico es que ya no haga eso, porque como ahorita ama tan profundamente, es capaz hasta de perdonar a los demás. Por eso el Padre nuestro dice, si no perdona a los demás sus ofensas de todo corazón, el Padre tampoco perdonará las ofensas. Los que repiten Padre nuestro pero no tienen el poder de perdonar, es porque el Espíritu Santo no está en ellos, no puede perdonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos, que es el fruto del Espíritu Santo, es amor. Primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y una persona que ama no roba, una persona que ama ya no quiere matar, una persona que ama no quiere hacer mal. Es la persona que ama, que recibe la gracia, que recibe el Espíritu Santo, ahora quieres predicar. A mí me pasó eso. Yo después de eso no quería sino hablar del amor de Jesús, hablar de Jesús y llevar gente a la iglesia. Si yo decía hasta malas cosas, yo después me iba y me retractaba rápidamente. Que yo una vez inclusive fui a pedirle perdón a una persona y me dijo una hermana, pero usted ¿por qué tiene que pedirle perdón? Porque yo ya tengo el poder de perdonar, porque yo también fui ya perdonado. Solamente los que recibimos el perdón tan grande tenemos el poder para perdonar también. Pero la ley hace que la gente no perdone, la ley hace que la gente recuerde, porque la ley solamente recuerda el pecado. Por eso cada año se hacían ese tipo de sacrificios. Se hacían ese tipo de sacrificios. Es que está muy frío. Se hacían ese tipo de sacrificios para recordar que son pecadores. ¿Sí? Pero nosotros no necesitamos recordar que somos pecadores. Sí, necesitamos que somos pecadores, pero nosotros siempre recordamos la gracia. El Espíritu Santo sabe que nosotros, aunque somos pecadores, tenemos ahorita en el reino de los cielos, que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, un sumo sacerdote que intercede por mí de día y de noche. Entonces yo ahorita tengo la diferencia, es que ahora tengo un Salvador
que es Cristo, a quien yo pido perdón por mis pecados. Yo no le pido perdón al pecado a uno o al otro, porque yo no tengo el poder para perdonar el pecado que usted le ha cometido a otra persona. Yo puedo perdonar la agresión que han cometido contra mí, sí. Si alguien me dice, ay, perdón, porque yo hice esto y hice el otro, claro, yo te perdono, no hay problema. Y yo ahorita también tengo el poder de perdonar, de pedir perdón. Oye, me haces un favor, ¿me perdonas? Y la gente, es increíble, usted le pide perdón a una persona y ve, pero si usted no le pide perdón, siempre hay ese choque entre dos personas. ¿Por qué? Porque Dios, después que el hombre murió, se alejó de Dios, y lo que no quiere el hombre es reconocer que es una persona que no tiene esa capacidad de perdonar, que comete la falta pero no puede perdonar. Y hay otros que perdonan ahí pues como porque les toca, pero dicen perdono pero no olvido. Cuando nosotros nos bautizamos con el bautismo de Juan, sale un fariseo que está diciendo que es un pecador, o no va al bautismo porque cree que es justo, una de las dos. No, es que yo no necesito ese bautismo, o yo voy al bautismo pero yo voy ahí como para hacer un rito más, ¿sí? Entonces hay personas que se bautizan, pero no, es que yo casi no he cometido pecado. No importa, vaya, confiesa que usted es un pecador. Entonces, como confiesa que es un pecador, y ciertamente Jesucristo llevó todos nuestros pecados, entonces cuando sale del agua y viene a la cotidianidad y de pronto resulta que vuelve a decir una mentira, o vuelve de pronto y se robó alguna cosita, o vuelve otra vez y le saca la piedra a alguien, o se le sale una vulgaridad, o de pronto cayó en alguna cosa, entonces todo el mundo lo juzga. Obviamente los pecados que más visibles, como robar o matar o adulterar, son tan visibles que dice, usted es un pecador. Eso es maldad. Eso es una persona mala. Una persona que le roba a uno a la otra es mala, ¿sí? Porque en vez de robarle, debería darle lo que Dios le ha enriquecido del evangelio, de la fe, de la gracia. Que en vez de adulterar la palabra, entonces más bien le da la palabra sincera, que también es capaz de llevar a su esposa por el camino donde aparece la justicia de Dios, que no es envidioso con su esposa, le comparte la palabra, ¿sí? Y son los dos como una sola carne, pues, para servir al Señor. Entonces no adultera porque está lleno del amor. Ya no necesito yo a otra mujer, no necesito otro hombre. ¿Por qué? Porque estoy tan lleno de amor que hasta si mi esposo está alejado, más bien yo comienzo a orar por él o por ella. Yo hice así con mi esposa. Yo en mi casa yo recibí primero la gracia, pero oré mucho por mi esposa y ella también recibió la gracia, y luego los dos quedamos igual. Pero eso es porque el amor de Dios se inunda nuestro corazón y ya no hago las cosas malas. Pero si le llega a pasar algo, no soy yo usted no tiene que ir a la iglesia para que yo organice su vida y yo le pida al Señor perdón porque usted está y yo qué hago, que estoy en adulterio, en fornicación. Solucione sus problemas de la carne, le digo sí. ¿Por qué? Porque la ley tiene unas consecuencias de la carne. Como la ley fue dada para la carne, ¿sí? La ley, los fariseos se veían bien, entonces les podía ir muy bien. De hecho, les va muy bien. El que guarda la ley le va muy bien. O sea, el no adulterar, el no fornicar, le va muy bien en este mundo, porque son mandamientos para la carne. Y cuando les comienza a ir mal, mire los que cometen adulterio cómo les comienza a ir mal. Los que roban terminan en la cárcel, ¿sí? Los que adulteran, pues hoy en día ya tienen problemas. Los que no honran a padre y madre, que los hacen sufrir, o sea, eso no está bien, ¿sí? Termina mal y tiene unas consecuencias, porque la ley también se cumple en la carne. Pero hay una ley más importante, que es la ley de la fe, ¿sí? Entonces, esta era la ley, digamos la ley que se llama de la condenación. Es la ley que sirve para condenar, para juzgar. Pero el Señor dijo, no condenéis y no seréis condenados, ¿sí? Mateo capítulo 7 versículo 1. Capítulo 7 versículo 1 dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, usted quiere medir con los ojos de la ley, venga, yo primero le enseño qué es no adulterar. Venga, ¿sí? Porque ustedes escucharon a Moisés que dijo, no adulterarás. Capítulo 5 versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces usted dice, usted es un adúltero. Entonces, bueno, vaya donde el Señor, y que el Señor le diga si usted ha adulterado desde su corazón, si usted no ha tenido deseo, si a usted no le gustaba otra mujer. Pero ¿por qué condena a ella adulterio? Porque ella ya dio el fruto y adulteró, pero luego dentro de usted no está también ese deseo reprimido. Fariseo quiere decir el que no ha cometido el pecado visible, pero por dentro está lleno del invisible. Está lleno, ¿sí? Pero sí tiene el corazón para juzgar a los demás. La ley
lo que hacía era que condena o que juzga para que cuando se bauticen, aunque ellos se crean justos, fueran a Jesús. Entonces, en Juan capítulo 8, a ver si es 8, ¿dónde estoy? 7. Juan capítulo 8, versículo 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero hay gente que tiene el corazón para juzgarlo. Yo no sé, se creen más que Jesús, ¿sí? Está bien que por medio de la ley, escuchen, Primera de Timoteo, es que lo que hay que creer en Jesús y bautizarse. Estoy llevándolos a eso, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, su servidor, me ha sido encomendada. Entonces, si yo sé usar la ley, es muy buena. ¿Por qué? Porque por medio de la ley llevo a una persona a Jesús, pero yo se la llevo a Jesús. Yo le digo que usted es un pecador para llevársela luego a Jesús. Y si esa persona cree que Jesús tiene el poder para perdonarle los pecados, después, ¿quién soy yo para juzgarla? Búscame donde dice, creo que es en Lucas, que el que amó mucho, que se le perdonó mucho y amó mucho. ¿Sí? Sí, por favor. Creo que es Lucas, no me acuerdo muy bien, para no demorarme. Entonces, mire, les voy a decir una cosa para qué sirve la ley y el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Cuánto llevamos? Uy, ya se pasó 45 minutos. Bien, tenga paciencia. Es un tema que lo estoy haciendo muy lentamente, muy despacio, con unas citas muy importantes para entender qué es que creer y ser bautizado. ¿Qué es lo que hay que creer? Esto que le estoy diciendo. No creer en el bautismo de Juan, es decir, debe confesar que es un pecador. Entonces, ¿para qué me sirve a mí, a este servidor, la ley? Si yo la uso legítimamente, yo no la uso al justo, o sea, yo no la uso con la persona que ya tiene fe, que ya cree en Jesús. Yo la uso para los que se oponen a la sana doctrina. Yo la uso para las personas que no han recibido la gracia. Yo se la aplico a las personas que se oponen a la verdad, ¿sí? Entonces, como se están resistiendo y son unos fariseos diciendo que yo nunca he cometido ningún pecado. Mire, ¿sabe cuál es la persona más difícil de creer en Jesús? Los buenos. Por eso los fariseos se perdieron, porque creían que eran justos y buenos y santos. Y después muchos pastores y muchas personas, hasta predicadores, que se la pasan juzgando y condenando a los demás como pecadores, ellos son ni van a entrar ni dejan entrar. Parece que les da envidia. El caso es que cuando nosotros, que se le perdonó mucho, busca donde dice se le perdonó mucho, entonces amo mucho, amo mucho. Entonces, si la persona que no si uno usa bien la ley, si usted usa bien la ley, usted va a hacer algo muy bueno con las personas que se le va a predicar. Y para usted, que de pronto, si es predicador o no ha recibido la predicación, entonces usted también podría, voy a buscar aquí la cita bíblica rápido. 7:47,
Mm. Bien, entonces dice, bueno, Lucas 7, versículo 36. Para que entienda, es que cuando dice el que crea y sea bautizado será salvo, entonces dice que ¿qué es lo que hay que creer? Hay que creer lo que Jesús va a hacer por mí. Entonces uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, era pecadora, entonces lo vio y sabía quién era él, entonces se puso a llorar, llorando. Es que la ley sirve para eso, para llorar, solamente para llorar, porque entiende que es una persona pecadora. Los fariseos no podían llorar, eran secos porque creían justos. Entonces dice, y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, dándole la bienvenida. ¿Sí? Dice, y los ungía con perfume. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Jesús viene a anunciar la paz, y esta mujer pecadora le besa los pies porque la va a hacer libre. Sabe que él es el que Dios está con él, y ya había escuchado que también a un hombre le había dicho, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces como ellos sabían, ¿cómo así que a él se le dio la potestad de perdonar los pecados? En Mateo capítulo, creo que es 8, ¿sí? Marcos 9, creo que, no estoy seguro. Bueno, entonces cuando lo vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dentro de sí, esto si fuera profeta conocería quién es esa mujer que le toca, que es pecadora. Uy, es que no, mire esa sinvergüenza, como ese no fue profeta, si supiera quién es él. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, ahí se abrió la boca, di maestro, enséñame. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, oiga, qué correcto, hizo bien la cálculo. Si usted ha cometido 1000 pecados y él solamente ha cometido 5 pecados, y a los 2 les pierdo los pecados, ¿quién me va a amar más? No, pues como la ley hace que no cometa muchos pecados y yo me creo justo, entonces no, yo no tengo mucho pecado. Entonces, él no lo va a amar mucho, porque como es bueno, como es una persona tan justa. En cambio, una persona que ha cometido tantos pecados, pues va a amar más, y va a llorar más, y va a conmoverse más, y va a tener más tiempo como yo, que lloré mucho de rodillas. Señor, gracias por tu amor, gracias por perdonarme. Eso es para nacer de nuevo. Esas lágrimas son como los niños cuando nacen de nuevo. Hay gente que dice, ay, yo ya no lloro. Pues claro, no es que no llore, yo soy un llorón, pero yo desde que conocí al Señor y conocí su gracia, yo me impacté y yo lloraba mucho. Señor, gracias por haber llevado mi pecado. Mi pecado te llevó a la cruz, y yo lloraba mucho, yo estaba lleno de amor por él. ¿Sí? ¿Por qué? Respondió, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves este hombre? ¿Ves este fulano? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Es decir, uno va a llevar el evangelio y no le dicen bienvenido, porque no creen que Jesús no es para mí. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. De pronto el beso de Judas. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, porque ve que su llegada es muy hermosa, y qué bueno que tú llegaste y lo besas, no quisiera que se fuera. O sea, comenzó María, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta no ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Dice, mire el secreto de la ley, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. ¿Sabe para qué es la ley? ¿Sabe ahora sí para qué es la ley? Porque la ley hace que una persona o se vea muy pecadora o muy poquita pecadora. Los fariseos no aman a Jesús porque creen que ya no necesitan pecado, no necesitan la sangre de Jesús, no necesitan ya la gracia. Yo no cometo pecado. Usted pregúntele a su pastor, ¿usted comete pecado? ¿Usted ha hecho alguna cosita? No, ¿cómo se le ocurre? Ay, no, usted. Pero él sí tiene los lentes para mirar el pecado de todo el mundo y está examinando en la iglesia.
o está examinando en la casa, usted es un pecador, usted está haciendo esto. Tiene los ojos de un fariseo, que hasta el Señor Jesucristo le dijo, oiga, yo te perdono, ¿tú por qué no perdonas? Si yo lo perdoné, toda esta deuda te perdona a ti, ¿tú por qué no perdonas a él también la deuda? Es que el poder de Dios es el poder superior al del hombre, que el hombre no tiene el poder para perdonar. Dios sí, a través de Jesucristo. Entonces, si yo creo en él, yo creo que Jesús, siendo el Señor, siendo el Cristo, fue a la cruz para pagar por mi pecado, para que yo entendiera. Escuche bien, si usted cree que Jesús es el que perdona los pecados, usted le habla bienvenida, usted ya tiene quien le perdone sus pecados. Eso es todo. Ella me ama mucho, porque cada vez que comete el pecado viene y me busca llorando. ¿Está entendiendo? Siempre que cometa el pecado, alguna cosa, busca al Señor. Dígale, Señor, perdóname, yo no he podido superar esto, ayúdame a cambiar. Lléname del Espíritu Santo para yo no ir por los deseos de la carne. Pero dígale a Él. Y usted se da cuenta que lo va a amar mucho. Porque, claro, la primera vez, el impacto es que la ley, la primera vez que usted conoce a Jesús, es un impacto grande. Que usted siente que es un pecador. Y entre más se le predique la ley, entonces va a sentir más pesado. Entonces más condenación. Pero una persona que ya está condenada, que sabe que es un pecador, y van y se la llevan a Jesús, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, yo no te condeno. Porque el de allá, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra contra ti, yo no lo voy a hacer. Yo no vine a juzgar, fue a salvar. En mi primera venida vengo es a perdonar, para que entiendan que yo me voy a sentar a la diestra de majestad en las alturas para interceder por ustedes. No quiero decir que lo siga haciendo, no, pero le voy a dar el Espíritu Santo para que usted, lleno del amor, deje de hacer eso y más bien ahorita sí ame en verdad. Pero la ley trae lo oprobio. Entonces la ley es el amor, porque la ley es ame a Dios y ame al prójimo, pero obligado. Es que usted parece que no amará a su papá y a su mamá. Usted parece que no amará a su esposa, a su esposo, ¿por qué le puso cachos? Usted parece que no me amará, ¿por qué me roba? Usted, ¿por qué codicia? Usted no ama, ¿sí? Entonces, cuando usted le prediquen que ama a su mamá, ¿qué le están predicando? ¿El evangelio o la ley? Le están predicando la ley. Y cuando usted llega a la casa, llega con la carga de tener que amar a su esposa o a su esposo, dice, es una fiera. O va a tener que soportar a su papá y a su mamá, que sean duros. Pero cuando uno cree en Jesucristo y recibe la gracia, no solamente los perdona, sino que los ama y los lleva a Jesús. Porque usted también ya pasó por ahí, y usted los comprende, y usted sabe que son pecadores, y sabe que no conocen la gracia, que no han recibido el amor de Dios. Pero entre más pecador sea, más lo va a amar. Yo uso la ley legítimamente. Yo voy y le digo, es que usted ha hecho esto y esto y esto, y cuántos pecados ha cometido en su vida, y mire lo que dice Romanos capítulo 1, que mire que porque cuando no conocieron a Dios y le dieron gracia, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de su incorruptible en semejanza de ave. Y mire todo esto, yo les muestro todo el pecado, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de homicidios, engaños, contienda, iras, desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso es el hombre que no conoce a Dios. Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Todo eso me sirve para acusarlos, para que estén bajo condenación, pero se los llevo a mi Señor, que también me liberó a mí. Y cuando ellos ya creen que Jesús, aunque es el Señor, y que Dios fue que lo resucitó de los muertos, entonces esa confesión mía, eso de decirle a la gente, es que Jesús murió siendo un justo. Él era justo. Yo, como todo pecador, estoy aquí en Adán y necesito la ley, ¿sí? La ley. Y la ley es para condenar. Pero ya una vez veo a Jesús y recibo la gracia y le pido perdón, en la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Es decir, que ya Jesús me perdonó, las manchas de mi alma yo lavé, ya Él quitó todo mi pecado y toda mi angustia y todo, ya Él me perdonó. Libre, ya soy libre, comienza una vida nueva. Entonces, ¿qué hago? Me bautizo en el nombre de Jesús. Juan bautizó aquí, como decir aquí, Juan bautizó hasta aquí, ¿sí? Para que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesús. Entonces ya luego está aquí el bautismo, que es el bautismo en el nombre de Jesús, que es el bautismo en agua, que fue el bautismo que Jesús ordenó, ¿sí? Ya hay un pecador por medio de la ley, que todos estos judíos, el Señor también quería salvar a los judíos que se creían justos, pero la ley lo ayudó para que fueran a Cristo. Y esa mujer, que era una mujer adúltera, también fue a él. Y esta mujer que se arrodilló y besó los pies, también fue a él.
Y él le dijo, ¿ves esta mujer? Me amó mucho porque sus pecados le han sido perdonados. Pero como yo le perdoné tanto, en cambio usted no tiene perdón, usted no me va a amar casi. La gente que no ama a Jesús es la gente que no se siente pecador. No lo aman. No, le aseguro que yo amo a Jesús profundamente desde que lo conocí, no porque ya cometió 50,000, sino porque reconocí que soy un pecador. Otros habrán pecado más que otros. Yo no he matado a nadie, no he hecho un delito grave, pero yo me sentía un pecador. A mí la ley me hizo entender, yo no he honrado a padre y madre, yo he robado, yo he hecho mentiras, yo he hecho esto y lo otro, y todas esas cosas que yo había cometido no eran buenas. Entonces me sentía acusado, me sentía muy mal, y entonces fui a Jesús, y cuando entendí que Él es el que perdona los pecados, me sentí muy bien. Y cuando vi la cruz, y cuando vi el derramamiento de su sangre, que Él era un hombre inocente, que era el Hijo de Dios, que venía como rey a tomar su reino, y que Él no tenía por qué morir porque era inocente, yo me sentí como mal. Pero ¿cómo así que mi pecado llevó a Jesús a la cruz? Entonces al principio, ay, pobrecito, no, Señor, ¿tú por qué pagaste por mí? Perdóname, te doy gracias. Entonces Él quiere solamente que le dé gracia, quiere decir que usted esté toda la vida bajo la gracia. Ay, perdón, le voy a poner con J minúscula. Bajo la gracia. Porque por gracia sois salvos, por gracia. O sea, solamente Él quiere que esté agradecido. Pero para usted recibir esa gracia, tiene que escuchar, oír hablar de Jesús. Que Jesús es el que perdona pecados, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es inocente, y que es tan inocente que Él no quedó en la cruz, que cuando Él murió, Él sí murió en la cruz, ¿sí? Él murió en la cruz, pero derramó su sangre. Aquí él derramó su sangre en la cruz, para que nosotros, que éramos los pecadores, entonces recibamos la gracia, y viendo a Jesús, nos bauticemos en Él. Entonces, yo soy un pecador, ¿sí? Y la ley me ayudó y me hizo confesar, esto es un pecador. Entonces me dice, crea en mí, porque hay si usted está aquí, muere. Pero si usted cree en mí y se bautiza, usted va a comenzar una vida nueva cuando salga del agua en mí, en Jesús. El bautismo de arrepentimiento es un bautismo, no sé si voy a escribirlo aquí un poquito. El bautismo de arrepentimiento es el bautismo que está aquí, y este es un judío que es un fariseo y se bautiza en agua para que confiese que es un pecador. Entonces sale de aquí, sale un pecador, ¿sí? De ahí sale un pecador. Y este pecador, si cree en Jesús, si cree en Él, ahorita se puede bautizar en el nombre de Jesús, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros nos ganamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores desde que nacimos, porque nosotros no necesitamos la ley, nosotros tenemos una conciencia. La ley fue dada para los judíos. Los judíos eran los que vivían bajo la ley, pero nosotros tenemos conciencia. De hecho, Jesús dijo, voy a ser entregado en manos de pecadores, o sea, gente que no tiene la ley, que no me conoce. Al no conocerles, ya es un pecador. Ellos lo debían conocer y creer en Él, pero no le conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron, pero nosotros que no le conocíamos, pero creímos en Él, pues nos da la oportunidad de creer en Él, lo que ellos no creyeron, que ese precio que estaba pagando era para redimir mi pecado, y para que al bautizarme y yo estar de acá, si Jesús está acá, si uno se bautiza con el bautismo de Jesús, que es el bautismo de Jesús, entonces el pecador se entierra su pasado. Lo que está enterrando es su pasado. Jesús, bueno, ahorita ya no alcanzo. El bautismo de Juan es para llevarnos a Jesús, pero el bautismo que hacemos en Jesús es diferente al bautismo de Jesús. Bueno, hasta ahí. Solamente quiero que entiendan por qué el bautismo que nosotros hacemos es el de Juan. Porque la gente después de ahí piensa que ya no comete pecado. El bautismo que hace en Jesús es la persona que pasa de Adán a estar en Jesús. Entonces yo estaba aquí y ahora voy a estar aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bautismo hace que yo ya iba en el cuerpo de Jesús. Yo digo un poquito más. Mi esposa dibuja más lindo que yo, ¿sí? Salgo de Adán, que estaba muerto. Salgo de aquí diciendo que soy un pecador. Y cuando me bautizo, entonces ya ahorita soy un justo. Entonces la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué? Porque hay que cumplir toda la justicia de Dios. Confesar que soy un pecador con la ayuda de la ley,
creer que yo recibí la gracia, o sea, el perdón de Dios por gracia. Él es el que me perdonó, y luego me bautizo para, estando acá, comenzar a obedecer al Señor. Los que nos bautizamos en el nombre de Jesús es porque le pertenecemos a Él. ¿Será que nos hacemos un poquito más largo? Me demoré un poquito explicando esto. Voy a borrar para explicar una cosa también. Vemos unos 5 minuticos más. Esto tiene que quedar un poquito mejor, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el bautismo de Jesús? Entonces, Jesús, ¿por qué se bautizó? Porque hay gente que dice, mire, es que yo no sé si yo me bautizo, porque es que Jesús también, como Él se bautizó, usted también bautícese. Bautícese, como Él se bautizó, usted también debe bautizarse. Usted solamente haga caso, hágalo. No, el bautismo de Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús, para que lo entienda, y luego sí, vamos a terminar rápidamente. En Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, Jesús vino a Juan, que es el bautismo de Juan, vino a ser bautizado, ¿sí? Con el bautismo de Juan. Entonces Jesús está aquí y está también Juan, están los dos, ¿sí? Entonces Juan le dice, vamos a pintar a Juan acá como con el espíritu diferente. Y entonces Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Parecen iguales, porque son carne, pero por dentro él sabe que él es pecador. Jesús sabe que él no es pecador. Entonces dijo, no, déjame, porque tenemos que cumplir toda la justicia. Entonces lo bautizó, y Jesús se entró al agua, ¿sí? Y luego cuando salió del agua, hay un testimonio diferente. Él dijo, este es mi Hijo amado, mi Hijo. Y yo tengo en él la complacencia. Complacencia. O sea, Él es que Él me agrada. Él es el que me agrada. Entonces, el bautismo que le hizo Juan a Jesús es el bautismo que deja la justicia, o sea, deja el que la gente entienda que Él no es hijo de José y María. Él enterró todo su pasado como José, como hijo de José e hijo de María. Y a partir de ahí, ya no es hijo de José ni hijo de María, sino que es revelado que es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, que es la complacencia de Dios. Él es diferente a todo el mundo, 100% diferente a todo el mundo. El bautismo de Jesús es el bautismo que entierra el pasado de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, de la descendencia de José y de María, y sale del agua para ser el Hijo de Dios, para presentarlo. Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Ese no es el bautismo que nosotros tenemos que imitar, el bautismo de Jesús, no. Él luego, después que él se bautizó y que los judíos se bautizaron, él ya comenzó a llevar una vida pública como el Cristo, como el Señor, como el ser igual a Dios. Y cuando él predicó y cuando habló con estas personas para que creyeran que él es el que perdona los pecados, y que después, cuando él resucitó, dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quiere decir es que ya no son de Adán. Ustedes le pertenecían a Adán, ahorita son míos, ¿sí? Yo no me robé nada, yo vine fue a pagar con mi sangre, yo pagué un precio para rescatarlos, por su rescate yo pagué un precio. Entonces, como él vino a rescatarnos, entonces vino a sacarnos de la potestad de las tinieblas que estábamos bajo la muerte, y para que ya no viva con el temor de la muerte, ahorita tenga vida en mí, para que viva en mí, Le perdona todo su pasado, porque usted también entierra su pasado y comienza a vivir una nueva vida en Jesús. Voy a terminar con esto. Romanos capítulo 6. Está un poquito largo hoy, pero creo que es muy importante entender el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Comprenden? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el bautismo
que mandó el Señor Jesús. ¿Cuál fue el bautismo? Porque Él se bautizó para hablar que yo también estoy dejando mi pasado. Yo ya de aquí no soy. Le preguntaron, Señor, aquí afuera está tu mamá y tus hermanos que te quieren hablar. Él dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mis hermanos? Ellos, los que escuchan la voluntad de Dios, los que me escuchan y obedecen, ellos son mi mamá, son mi familia. ¿Por qué? Porque cuando crean en mí, yo les perdonaré todo su pecado, y si se bautizan en mi nombre, serán mi propiedad, son míos, son ahora míos, viven en mí. Como Juan capítulo 15, ¿sí? Entonces dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto, eso ya es otra cosa, pero ya en mí, lo que se haga en mí. Bien, entonces, estamos leyendo Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estoy hablando del versículo 6:1, capítulo 6 de Romanos, versículo 1. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? Porque bautizarse es como enterrar el Adán que está muerto, el espíritu que está muerto lo entierra para comenzar a tener una vida que obedece a la palabra. Es que los que están muertos no obedecen a la palabra. Los que estamos vivos sí podemos oír y hacer lo que dice la Biblia, lo que Jesús dijo. Pero como Jesús le habla a los muertos, y los muertos que oímos, pues oiremos su voz, pero los que no se perderán. Los que hicimos lo bueno, a vida. Los que hicieron lo malo, a muerte, por no haber obedecido. Nosotros obedecimos y la obediencia comienza con el bautismo. ¿Qué quiere decir? Es, yo voy a comenzar a obedecerte. Entonces, ok, primero, entonces esté aquí. Ahí es donde sí dice uno, sería que el bautismo es el primer paso en el que yo voy a comenzar a obedecer. Estando en él, te voy a comenzar a obedecer, pero el bautismo no es que sea la obediencia, ¿sí? Sino que estaba muerto y no te obedecía, pero siendo tuyo, ahora como tú eres el Señor, ahora sí te voy a obedecer, porque tú me compraste por precio de tu sangre. Ahora soy tu propiedad, soy tuyo, me compraste con tu sangre. Entonces la persona ahora se tiene que bautizar con el bautismo que Jesús dijo. ¿Y cómo es? Pero ¿cómo es que yo bautizo a mis discípulos? Dice, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando yo los bautizo para que se unan a la muerte de Jesús. Yo cuando los estoy bautizando le digo, Juanita, yo bautizo a Juan Arias en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo para que muera con Jesucristo y la uno con la muerte de Jesucristo. ¿Por qué dice, no sabéis que somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados en el agua, yo los sepulto juntamente con Él, con Jesús, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y cuando la saque del agua le digo, comienza a vivir una nueva vida en Jesús. Ella dice, aleluya, amén, estoy en Jesús, voy a una nueva vida. Ese es el bautismo que Jesús mandó a hacer. Ahora estoy en Jesús, ahora soy su propiedad, ahora Él es mi Señor, ahora le voy a obedecer. Entonces comienza la vida feliz. Y de pronto si cae, tiene un problema, entonces, ay Señor Jesús, perdóname, yo no quiero hacer. Jesús, ayúdame, perdóname. Y el otro, usted hizo. Volvemos otra vez. ¿A que otro lo acuse? ¿Quién me condenará? Cristo es el que murió. Mira la bendición para la felicidad de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No, pues Dios es el que justifica. Si yo estoy en Él, ya estoy justificado, porque la ley no fue para el justo, ¿sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Acaso Cristo me condenó? No, Cristo me perdonó. Cristo es el que murió. Aún más, el que también resucitó. Es más, el que también está a la diestra del Dios. Es más, el que también intercede por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El pastor? ¿Con la acusación? ¿O fulano, o el vecino, o el hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, como todas las cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos por medio de la sangre. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo lo une a usted como en un matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa, yo dije que para toda la vida, en las buenas y en las malas. Cuando usted se bautiza,
El bautismo es el bautismo que une como un pegamento a Jesús. Lo une en la muerte. Entonces lo unió en la muerte, entonces también lo une en la resurrección. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mi Señor, a quien obedezco, y que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. ¿Por qué? Porque ya estoy confesando a las personas que crean en aquel que perdona los pecados y que bautizándome en Él, puedo vivir en Él y que nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni Faraón, ni Herodes, ni así me maten. No, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, diga usted nada. Después de que usted se bautiza, el bautismo es el que pega, es el que corta con el pasado. Usted entierra su pasado y todo lo que usted hizo en el pasado, el Señor no se va a acordar más de eso. ¿Por qué? Porque usted ahorita le pertenece a Jesús. Usted no le pertenece al pastor. Usted no le pertenece a una iglesia de una denominación. Usted le pertenece a Jesús. Mire lo que dice, voy a terminar con esto. Necesitaba terminar. Por favor, tengan paciencia porque esto tiene que quedar muy bien arreglado. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Danilo, yo soy de la iglesia de fulano, yo soy de él, yo soy de tal, yo soy de tal. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o su pastor fue crucificado por usted? Es que la muerte de Jesucristo es para pagar un precio para mi rescate. ¿O fue bautizado alguno en mi nombre, en el nombre de Danilo? A ver, yo los bauticé para que sean míos. Yo cuando bauticé, yo le pregunté a mi mamá, por favor escriba ahí: usted me bautizó en el nombre de Danilo. ¿Por qué? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a fulano, a sutano. Ustedes saben a quiénes he bautizado yo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, sino para que no sea, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va? No, dejemos hasta ahí. Dice que sois carnales. Capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo uno, mire, es que yo también le hablo a los niños chiquitines de Cristo, a los pastores chiquitines canales ahí, por favor, si me está escuchando, aunque sea secretamente o mandó algún espía o está por ahí secretamente, escuche esto, por favor. O si no ha enseñado bien, diga capítulo 3 de Corintios, 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Esta enseñanza es como para niños, ¿sí? Como para niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y visiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, el otro, ¿acaso eso no es ser carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es pues Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno le ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y los que nacen como hijos de Dios es por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús para pertenecer a Él, para ser de su propiedad, porque el que pagó el precio por su espíritu fue el Señor Jesús, no yo. No su pastor, él no pagó nada, yo no pagué nada, su hermano, el que lo acusa, no pagó nada. Cuando usted sabe que Jesucristo pagó un precio, usted está diciendo ahora soy de su propiedad. Lo que estoy es cambiando de quién me tiene. Voy a dar un ejemplo. A ver, ven un momentico aquí, aunque hacia la mano. Voy a dar un ejemplo, ven acá. Yo tengo esto aquí, yo estoy acá. Si Juanita lo compra, yo se lo doy a ella, entonces ya le pertenece ya es de ella. Cuando Cristo me compró, lo que pasa es que está cambiando es de quién soy ahora. Antes era de Adán y le pertenecía a este mundo. Ahorita como Cristo me compró, por medio del bautismo estoy cambiando de quién es mi propietario. Estoy poniéndome en las manos de Jesús. Soy de Él.
soy de Él, estoy pasando de muerte a vida, de Adán a Jesús, y me bautizo en el nombre de Jesús porque Él me compró para que yo esté en Él, viva en Él y muera en Él. Espero, mis amados hermanos, que esto les haya quedado un poquito más claro. Si ustedes no han entendido esto, si no ha quedado claro, por favor escríbame y les voy a decir, yo quisiera seguir tocando temas como este que la hermana me llamó para que me explicara un poquito mejor del bautismo. Sonia, sí, espero que te haya quedado bien claro, y los otros hermanos también que me han hablado. Si le quedó claro, qué maravilla. Si no, estudie más vuélvalo a hacer, este estudio, y ore para que por medio de la palabra sea el Espíritu Santo que siga confrontándole y abriendo sus ojos espirituales. No tengan miedo de si soy del uno o soy del otro. Usted y yo somos de Jesucristo, y cuando usted muere en un sitio, en el baño, en la casa, en una iglesia, en cualquier parte, usted murió fue en Cristo, porque Él lo compró. Él compró su alma y su espíritu para que donde Él esté, usted también esté y yo también esté. Nosotros no le pertenecemos a los hombres, por precio fuimos comprados. Que nadie me separe del amor de Dios, ni la ley, ni el pastor, ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación hay. Bueno, Romanos 8 para que termine. Romanos 8. Una ñapita. Romanos 8. Solamente un versículo. Se me alarga, ¿no? Romanos 8. Mire lo que dice para los que estamos en Cristo ahora. Los que ya nos bautizamos y estamos en Él. Después de Romanos capítulo 6. Dice: ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la ley, ni juzgando ni cometiendo la vergüenza de los pecados de la carne, los que no viven para su carne, sino los que están viviendo para su espíritu y viviendo una vida espiritual para el Señor. Pero si usted cometió algo, pues pídale perdón a Él, ¿sí? Pero no hay, si ya está en Él, no hay ninguna condenación. Que usted se pierda, no. Que le va a ir mal porque usted comete pecados de la conducta de la carne, le va a ir mal acá en la tierra. No le estoy diciendo que no, y no le estoy diciendo que lo haga, porque yo no soy quien doy ese permiso de que haga lo que quiera con su vida, y como usted ya creyó, entonces entre en el libertinaje y adulterio y robe, que ya esté salvo, siempre es salvo. No, va a tener problemas si comete los pecados de la conducta de la carne, porque son problemas de la carne. Pero el pecado es el pecado de no creer en Jesús. ¿Sí? Cuando dijo que el Espíritu Santo vendrá y les enseñará de pecado por cuanto no creen en mí, quiere decir es porque ustedes estando en mí no me obedecen. Hay unos que se bautizan y no obedecen, porque no es por el oír sino por el obedecer. Aquí está muerto y no obedece sino a la ley para decir que es un pecador. Si ya obedeció a la ley, entonces bautícese en el nombre de Jesús, que Él lo redimió y lo compró para que estando en Él viva en Él y le sirva a Él. Nosotros nos bautizamos para vivir en Él, morir en Él, pero para servirle a Él, como lo estoy haciendo yo, como muchos lo están haciendo. Hermanos, hasta aquí sí los voy a dejar hoy, no los voy a cansar más. Espero que duerman hoy tranquilos, muy felices por la felicidad que el Señor da, que estén llenos de la gracia, de la bendición, y que hayan entendido la misericordia del Señor es para salvación. ¿Sí? Otro día hablaré de la salvación, de los elegidos, bueno, en fin, poco a poco. Por favor, propónganme temas. Me alegraría mucho que ustedes me escriban por el interno si les sirve, si no les sirvió. Hay muchos hermanos que me escriben, me dan gracias, no por el grupo, pero sí directamente a mi WhatsApp, o de pronto aquí en el fanpage también. Díganme si tienen alguna duda, y por favor háganme sus preguntas. Me alegra cuando me hagan preguntas, y para que todo quede mejor y la fe de ustedes también pueda ser bien confirmada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia y gracia y paz de Dios. Voy a ver si hacemos un dibujito mejor con mi esposa. Voy a decirle cómo hacerlo, y de pronto para que lo puedan entender por medio de un dibujo. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la reflexión.